Buenas noches, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias como siempre por estar acá, por hacer el esfuerzo. Todos sabemos que estamos con muchas actividades, cada uno con sus compromisos y bueno, sin embargo, seguimos acá encontrándonos y dando este tiempo, ¿no? Para poder hacernos de herramientas, de argumentos, de experiencias, para poder colaborar con nuestras comunidades, con nuestros municipios, para poder resolver esta problemática. Hoy le vamos a presentar al doctor Diego Soriano. Para nosotros es realmente un honor tenerlo, no solamente por su calidad profesional, sino por su calidad humana. Es un gran colaborador de la red, que todos estos años en ningún momento ha dudado en poder poner su generosidad, su estudio. Tanto él como los otros ponentes, al igual que cada uno de ustedes, no están acá ni hacen su aporte porque no tengan otra cosa que hacer, sino que al contrario, todos lo hacemos con un gran esfuerzo. Y agradecerle a él especialmente porque sabemos que, al igual que muchos, ¿no? Tiene una gran actividad laboral, tiene todos sus compromisos y sin embargo, para poder compartir esto hoy, viene estudiando mucho, viene colaborando mucho, de forma absolutamente desinteresada, ad honorem, como toda esta red está conformada, de esta manera solidaria, para poner algo mejor en cada una de nuestras comunidades. Así que te agradezco, Diego, en nombre de todos, toda tu participación y tu colaboración en todos estos años, que para nosotros la verdad que tiene un valor incalculable. Así que bueno, vamos a escuchar hoy lo que tiene para compartir, tiene muchísimo, así que bueno, vamos a escucharlo hoy, lo vamos a escuchar también la semana que viene, y después vamos a poder, a partir de la segunda charla, compartir el material que él ha preparado para nosotros. Así que cuando quieras, Diego, te escuchamos. Muchas gracias. Está silenciado. ¿Ahí se escucha? Bien. Bueno, buenas noches. Antes que nada agradecer esta oportunidad. Para mí es un honor hablar en este momento, compartir mis conocimientos, que no son muchos, pero bueno, desde mi ámbito tratar de colaborar un poco en esta red, que la verdad que es impresionante cómo funciona, cómo se mueve. La verdad que la colaboración de cada uno de ustedes es importantísimo, mucho más inclusive de lo que yo pueda aportar en este momento. Así que, bueno, en realidad el honor es mío y todo lo que se pueda ayudar obviamente es bienvenido. Quiero hacer una aclaración antes que nada. Lo importante es que si bien vamos a estar enfocando cuestiones técnicas desde el punto de vista del derecho, y por ahí se haga un poco tedioso y demás, sirven de fundamento para después poder entender qué aplicación tiene con respecto al programa de control o de castración que se está haciendo con la red. Así que bueno, antes que nada quiero aclarar eso para que sepan, después las dudas que tengan vamos a tratar de irlas resolviendo. Y bueno, eso. Voy a empezar compartiendo en pantalla. Un segundo. A ver si... Ahí se ve. Bueno, cualquier cosa me dicen si no se ve. Sí, Diego, se ve perfecto. Gracias. En este material después lo voy a estar compartiendo junto con algunos fallos que me parecieron interesantes. Lo primero que vamos a hablar cuando estamos hablando del programa de equilibrio poblacional, a mí me interesaría enfocarlo desde el punto de vista de los intereses protegidos. La palabra intereses protegidos es una denominación que por ahí hago yo media inventada, pero bueno, en la doctrina, en la jurisprudencia, en el derecho, hay muchos conceptos que si bien son parecidos, no son lo mismo, se pueden aplicar y se pueden entender. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, interés difuso simple, interés legítimo, derecho a incidencia colectiva, es decir, todos estos términos los vamos a ir encontrando en las distintas leyes, en la Constitución Nacional, en las provinciales y demás. Para abarcar y para que se entiendan, yo voy a usar el concepto de interés protegido. Bien,
Cuando hablamos del programa de equilibrio poblacional, obviamente tenemos que hacer referencia a estos intereses protegidos. Y si bien yo ya voy a hacer una aclaración y me voy a adelantar un poquito acá, el ordenamiento jurídico hay que entenderlo como que está creado, de hecho está creado por el hombre y para el hombre. O sea que si bien están habiendo muchos avances dentro de la amplitud de los conceptos que tenemos jurídicos, sigue creado, y de hecho el nuevo Código Civil y Comercial sigue esa línea, sigue creado entendiendo como fin último el hombre. Bueno, esto es una aclaración que quiero hacer, esto es importante. El ordenamiento jurídico obviamente regula, es decir, por ordenamiento jurídico nos referimos no solo a las leyes, sino a la jurisprudencia, a la constitución, es decir, a la doctrina, a lo que se entiende, todo lo que regula jurídicamente en las conductas humanas. Y el ordenamiento jurídico crea los sujetos de derecho, que significa que en realidad, si bien hay una realidad social previa, quien le da carácter de sujeto de derecho es el mismo ordenamiento jurídico. Por tanto, ese concepto puede ir variando. O sea que no siempre un sujeto de derecho es lo mismo que una persona humana. Hay muchos casos, por ejemplo, que el derecho crea otros sujetos de derecho justamente, que son personas que pueden adquirir derecho y contraer obligaciones, que no están vinculados con las personas humanas. Por ejemplo, el más típico de todo es la sociedad comercial, pero bueno, tenemos otros ejemplos como las asociaciones civiles y demás. De hecho, hubo antiguamente, y en los orígenes del derecho, había personas, es decir, personas humanas, que no eran considerados sujetos de derecho. Entonces hay que tener en cuenta que ese es un carácter que va evolucionando. Hoy en día, ya los nuevos movimientos dentro del mundo jurídico van abarcando más y más a sujetos que no son necesariamente el individuo. Inclusive, ya ahora, últimamente están saliendo muchos fallos, pero se está empezando a hablar de la persona no humana como sujeto de derecho, es decir, es un ser que tiene derecho y que el ordenamiento jurídico tiene que proteger. Inclusive yo acá traigo a colación porque me pareció muy interesante la Constitución de Ecuador del año 2008, donde se toma como sujeto de derecho a la naturaleza. Es decir, se la dota de facultades jurídicas, en realidad de derechos, para el mismo ordenamiento. Obviamente, digamos, no conozco la aplicación directa en los tribunales de esto, porque estamos hablando de Ecuador, pero es muy interesante ver cómo va cambiando la visión de lo que era el derecho clásico, al que nosotros entendíamos que al final lo único que importaban eran los individuos y los derechos individuales. Es decir, ese derecho que viene desde la Revolución Francesa, es decir, que se basaba básicamente en la libertad y en la propiedad privada. Bueno, el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, que la traigo en realidad para que uno entienda y para demostrar cómo esto va avanzando, dice expresamente: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y proceso evolutivo. Toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad, podrá exigir a autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que procede. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Es decir, acá tenemos una amplitud mayor de sujetos, es decir, estamos hablando que la naturaleza tiene derechos, o sea, que se la dota de derechos. Sin embargo, obviamente, y ahora me voy a adelantar un poco, la naturaleza misma no puede ejercer sus derechos, porque no tiene la capacidad de ejercerlo. Es decir, la naturaleza necesita necesariamente una persona, una comunidad, una asociación civil, una ONG, que represente sus intereses, que es más o menos lo que pasa también en nuestro ordenamiento. Bueno, esto es importante también, ya me adelanté un poco, pero decir que esta concepción clásica de sujeto, es decir, que el derecho está apuntado a individuos, está cambiando. Si bien no se llegó a contemplar en la Constitución argentina la naturaleza como un sujeto del derecho,
sin embargo se está empezando a virar en ese sentido. Inclusive la jurisprudencia, como ya digo, está asentando las bases para que las personas no humanas tengan derechos adquiridos. Y esto es fundamental, que yo lo quiero remarcar, porque por ahí muchas veces es un argumento, por ahí no para los que conocemos de leyes, pero sí por ahí para la gente que no está tan profundizado en el estudio del derecho, que no tener capacidad para ejercer el derecho no significa no ser titular de un derecho. Y el ejemplo más claro que acá podemos tener es un menor de edad. Es decir, un niño de 2, 3, 4, 5 años, obviamente tiene derechos naturales, es decir, derechos como personas, derechos humanos, a nombre, identidad, a la vida, a la salud y demás, pero no tiene la facultad de ejercer esos derechos por sí mismo. Entonces, tiene un tutor, que generalmente son los padres, que representan los intereses del menor. En este caso es lo mismo, es decir, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una situación, y creo que leí hace unos días una noticia de un fallo en Neuquén, que le dieron a una letrada la representación de 3 galos que fueron rescatados. Evidentemente lo que se está tratando de hacer es avanzar en ese sentido, es decir, el animal tiene derecho porque, por lo menos ahora como se está apuntando esta temática, se está empezando a adquirir derecho, pero la capacidad tiene que estar representado por otras personas, una ONG o algún especialista en el tema. Bueno, y acá volviendo al punto inicial, cuando nosotros hablamos, y esto es importante entenderlo, obviamente esto es un postulado mío, pero obviamente abarca más que esto. Cuando hablamos del programa de equilibrio poblacional, lo vinculamos, y considero yo que se vincula con 4 intereses fundamentales. Estos intereses que estamos mencionando, que es salud pública, medio ambiente, fauna urbana y ya los derechos o la protección de la persona no humana, es decir, del animal. Los 2 primeros intereses, y esto hay que aclararlo, son intereses de la comunidad humana, es decir, de la población humana, que es salud pública y medio ambiente. Si bien hay muchos ejemplos en que la afectación al medio ambiente puede afectar a la fauna urbana o silvestre, siempre que estamos haciendo el enfoque de salud pública y medio ambiente, lo hacemos desde un punto de vista egoísta en algún sentido. Y los otros 2 intereses ya son más apuntando hacia la protección de otras especies, que obviamente es la fauna urbana como comunidad propia, y ya el derecho individual de la persona no humana, es decir, del animal en concreto. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, el programa se vincula, desde mi punto de vista, con estos intereses, desde un triple enfoque, es decir, hay un enfoque primero, que es el enfoque axiológico, es decir, desde el punto de vista ético y moral, en que hay una responsabilidad, es decir, la palabra responsabilidad viene de responder, hay una responsabilidad de la comunidad humana frente a esta fauna urbana, es decir, siempre que se implementa el programa, es decir, y se tiene que implementar en las distintas comunas y en los distintos municipios, se está respetando la vida animal, porque la contracara de la implementación del programa es la disminución, obviamente, de los estados de abandono, de las enfermedades que tienen los animales, de las muertes cruentas, es decir, de todas las situaciones que sabemos que se dan todos los días cuando no hay un programa implementado. Bueno, todo esto va a estar en el material, lo vamos a saltear un poco para no aburrir tanto con esto. Bueno, es un postulado que obviamente esta conclusión es que como especie humana nosotros generamos históricamente un contrato social con estas especies, con estos animales específicamente, perros y gatos, lo cual el contrato fue que es un contrato histórico, pero en definitiva sigue existiendo, que los animales nos daban compañía y protección, es decir, en su momento inicial, y nosotros le damos también comida y techo. Con el tiempo esto fue evolucionando, los animales fueron perdiendo herramientas, y esto es importante, fueron perdiendo herramientas de autonomía para poder sobrevivir en la naturaleza, en estado salvaje, y en ese estado nosotros tenemos que
seguir cumpliendo con lo que nos comprometimos, es decir, con los perros y gatos, en este caso en específico, a fin de que obviamente puedan sobrevivir, porque ya en la naturaleza no pueden sobrevivir, especialmente muchas razas que ya no son aptas para la supervivencia. Desde el segundo punto de vista, un punto de vista ya más egoísta, desde nuestra especie, se habla del bienestar de la población humana, es decir, el control de la población, de la fauna urbana, va a permitir la disminución de muchos efectos negativos dentro de la comunidad, es decir, dentro del bienestar de la población, que tiene que ver con el daño que producen en la vía pública, así ladrados, mordidas, accidente de tránsito, etc. Es decir, en este segundo punto lo que se trata de proteger es la salud de los individuos y la propiedad pública y privada. También es importante que se entienda desde el punto de vista por ahí del Estado, de la comuna, del municipio, que puede llegar eventualmente a generar una responsabilidad civil la falta de prestación de servicio. Por ejemplo, si un animal está suelto en la calle y muerde a alguien o genera un accidente de tránsito, eventualmente, y obviamente hay que ver el caso en concreto, puede llegar a haber una responsabilidad de la municipalidad o de la comuna que no tiene un control sobre lo que está sucediendo en la vía pública. Entonces es importante inclusive para proteger de eventuales responsabilidades tener un control sobre estas cuestiones. Y el tercer punto, que también sigue siendo un punto de vista, obviamente, desde la comunidad y desde la persona humana, es la protección de la salud pública y el medio ambiente. Como ya se sabe, por ahí si no se implementa el programa, es decir, si además de no haber un control de natalidad, también no se vacunan los animales, no se desparasitan y demás, podemos llegar a generar la propagación de distintas enfermedades que acarrean los animales. Entonces, tenemos el caso de la sarna, la rabia y demás, que bueno, eso específicamente por ahí un veterinario sabe mejor, pero bueno, que es de público conocimiento. Hay una necesidad entonces desde la comunidad de preservar la salud pública y el medio ambiente, y más hoy en día, justamente y obviamente hay que tenerlo en cuenta, que el tema de lo que viene sucediendo a nivel mundial con el tema del COVID, que en estas situaciones en que hay un desdén estatal sobre las cuestiones de control de salubridad y de salud pública, pueden llegar a desatar pandemias inclusive o zoonosis muy graves que al final del día terminan afectando no solo la salud de las personas y la vida, sino también las economías locales y mundiales. Nosotros ya estamos viendo cómo no prevenir en este caso muchas veces es más costoso que tomar las medidas necesarias para prevenir. Es decir, es una cuestión de economía tener las pautas de prevención para, más cuando estamos hablando de cuestiones de salud pública y ambiente, más que después tratar de curar la enfermedad en algún sentido. Bueno, de los intereses, ahora voy a volver de nuevo a los intereses estos mencionados, voy a hablar primero sobre salud pública y medio ambiente, casi exclusivamente voy a hablar de esto, porque las otras cuestiones ya son de mayor conocimiento y de buen manejo de la gente, me imagino de todos ustedes y de la gente que está dentro de los voluntariados, es decir, los derechos del animal que se están mencionando, pero por ahí las pautas sobre salud pública y medio ambiente no son tan conocidas y sí existen, y es interesante como argumentos, primero, desde la función pública para saber que se está cumpliendo con los deberes del Estado, y segundo, desde la otra parte, cuando uno presenta el programa, cuando va a hablar con un jefe comunal, cuando va a hablar con un intendente, decir y poner en relieve que no solo se está protegiendo la vida animal, sino que también se está protegiendo la salud y el medio ambiente. Es importante tenerlo en cuenta porque esto afecta a la población humana. Bueno, salud pública y medio ambiente son dos intereses distintos, son dos derechos distintos, es decir, el ambiente sano, el derecho al ambiente sano, pero que en este caso lo vamos a ver conjuntamente porque están íntimamente vinculados. Entonces me parece interesante
teniendo en cuenta que son distintos, poderlos ver en conjunto. Lo fundamental, obviamente, de todo ordenamiento jurídico, ya sabemos, la Constitución Nacional, y como ya sabrán, el artículo 41, que me imagino si no lo conocen, les va a ser de mucha utilidad, y si los conocen, bueno, lo vamos a repasar un poco, que es la piedra angular del tema de la cuestión ambiental y de salud pública. El artículo 21 me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, para que quede claro, porque es importante, después cuando pasemos a la legislación particular y a la Ley General del Ambiente, que es aplicable en el caso, vamos a ver que la fundamentación se da sobre este artículo. Bueno, dice así: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Bueno, enfocado acá. En cuanto al derecho a un ambiente sano, tenemos un doble enfoque desde el punto de vista del particular. Es decir, tenemos el derecho de exigir y de gozar de un ambiente sano y equilibrado, y al mismo tiempo tenemos el deber de preservarlo. Esto hay que tener en cuenta, es decir, como administrados o como población, no todo es derecho, sino que también tenemos un deber de hacer lo posible para proteger el medio ambiente. Inclusive hay muchas situaciones, muchos casos que se dan desde un particular que es el contaminante, muchas veces cuando, ya sabemos algunos casos acá en Argentina, pero tiene que ver con empresas que son quienes afectan el medio ambiente. Pero me parece lo más interesante acá destacar la obligación de las autoridades públicas, que se pone en cabeza expresamente, es decir, de forma exclusiva e excluyente, la provincia, la obligación de dar este ambiente sano, de garantizar este ambiente sano. Esto tiene una importancia fundamental por un doble enfoque, es decir, por un lado, tenemos el derecho de la población que tiene de exigir a las autoridades públicas que se dé cumplimiento a esta normativa, a este imperativo legal, y por otro lado, y acá yo le digo derecho-deber que tiene el Estado de garantizar la salud pública y el ambiente sano. ¿Por qué derecho-deber? Porque primero, obviamente, es una obligación del Estado garantizar a la población el ambiente sano y brindar las condiciones de salud pública, pero por otro lado es un derecho exclusivo del Estado. Y acá ya nos involucramos un poco cuando hay otros entes, otras personas que sobrepasan sus facultades y pretenden regular o inmiscuirse sobre cuestiones reservadas del Estado. Entonces, el Estado en todos sus niveles, y cuando hablamos de Estado estamos hablando de Estado nacional, provincial, municipal o comunal, en todos sus niveles tiene la responsabilidad sobre las cuestiones de salud pública. Y cuando hay un conflicto en una prestación de un servicio público, como son los programas de ONGs en red, es decir, estos programas de control poblacional de perros y de gatos, de fauna urbana, cuando el colegio pretende inmiscuirse en esas facultades, el Estado tiene que poner un límite. Es decir, que en realidad acá es un derecho y una garantía que tiene que dar el Estado. Por eso, y yo siempre tomo el ejemplo, y ya lo habrán escuchado y ya lo habrán repetido obviamente, pero es como el tema de los dispensarios o los sanatorios públicos y el colegio de médicos humanos, o como el tema, por ejemplo, en el caso de mi profesión, es decir, están los abogados particulares, tenemos un colegio nosotros por cada jurisdicción, pero que también existen las defensorías públicas, porque el acceso a la justicia es un derecho constitucional, y hay abogados del Estado, por decirlo en un sentido, que garantizan la defensa de los sectores más vulnerables. Entonces, en ese sentido,
no correspondería, por ejemplo, al Colegio de Abogados inmiscuirse sobre la prestación de este servicio fundamental y constitucional que tiene que brindar el Estado. Bueno, acá también, obviamente para el que no lo sabe lo voy a aclarar, para el que lo sabe, bueno, lo vamos a repasar un poco. No solo está la Constitución Nacional, están las constituciones provinciales, cada provincia tiene su constitución. A mí me gusta la Constitución de Santa Fe, yo soy de Santa Fe Rosario, así que la voy a citar rápido, haciendo un poco de partidismo, pero lo que me interesa del artículo 19 es destacar la primera parte que dice que la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Y acá se da un paso más adelante, ya estamos hablando y viene la palabra interés de la colectividad o de la comunidad. Es decir, nuevamente, la provincia tiene que tutelar la salud, es decir, como un derecho al individuo, pero también como un interés de la comunidad. O sea que nosotros, como parte de la comunidad, como parte de la sociedad, tenemos un interés de que se presten, de que se brinden las condiciones mínimas de salud pública y de medio ambiente. Bueno, voy a mencionar rápido por si hay alguien de Córdoba, probablemente lo haya, en una constitución de una provincia vecina, pero para también ir viendo cómo se van implementando en las distintas localidades, en las distintas provincias, estos principios. Córdoba tiene muy buenos ejemplos. En el artículo 11 habla que el Estado provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva recursos naturales, o sea que si obviamente hay alguien de Córdoba, puede citar su propia constitución al momento de presentar el programa. Ya estamos hablando en el artículo 53 de intereses difusos, o sea que volvemos de nuevo con la temática de los intereses, y establece que la ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de responsabilidad del Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole reconocido en esta Constitución. O sea que acá ya estamos volviendo de nuevo a lo mismo. Yo como individuo, como persona de la comunidad, puedo exigir al Estado el cumplimiento de las obligaciones que tengan que ver con estos intereses difusos, así con las cuestiones de salud pública y medio ambiente. Bueno, hay un artículo especial de salud y uno de medio ambiente. Y sin embargo, y esto es importante que también lo tengan en cuenta, y ya más o menos con esto voy a tratar de terminar con la cuestión constitucional, que por ahí es un poco aburrido, si se quiere, pero es la directriz de toda la temática y de todos nuestros derechos. Acá se basa en todo el ordenamiento jurídico, o sea que es importante conocerlo a fondo para saber qué derechos y garantías tenemos principalmente. Pero está el artículo 33, que te lo quiero aclarar porque es importante, que son los derechos no enumerados, que obviamente va a hablar de que si bien no se contemplan todos los derechos y todas las garantías en la Constitución, es decir, en la ley de la misma Constitución, en la letra, perdón, de la misma Constitución, eso no significa que es una denegación o una negación de otros derechos y garantías, siempre que surja del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Esto qué implica? Es una válvula de escape del sistema, o sea que el legislador, es decir, el constituyente, cuando obviamente pone en vigencia la Constitución, no puede contemplar todo el abanico de derechos, primero por una cuestión histórica, es decir, estamos hablando que la última reforma fue del año 94, o sea que hay derechos que van evolucionando más rápido de lo que evoluciona el derecho, inclusive yo siempre digo, seguimos hablando del nuevo Código Civil y Comercial y ya lleva casi un poco más, 5 años ya lleva. O sea que para el derecho todo es mucho más lento. Primero se da la realidad social y después se da la regulación sobre esa realidad social. Y esto es importante tener en cuenta porque hay muchos derechos que surgen de la naturaleza misma de las personas, y en este caso, y ahora ya estamos empezando a hablar de persona no humana, y eso no implica que, porque no estén expresamente contemplados, no existan. Y esto está vinculado, y esto es lo último que voy a decir sobre la Constitución, con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, el artículo 75, inciso 22, que establece un listado de tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Entonces yo no voy a empezar a ponerme a hablar de
de los distintos tratados y demás son muy ricos en cuanto en fundamentación con respecto a estos temas y a otros, pero tienen jerarquía constitucional y está bueno saber que existen para su implementación en caso de necesitarlos. Bueno, todo esto después va a estar, si quieren ver el material, después lo pueden leer más tranquilo. Bueno, esto es una aclaración que me lo quería dejar anotado yo especialmente, que no me voy a concentrar en este caso en especial sobre la ley 14346, ni el decreto 1088 del 11, ni la 27330, no porque no haya nada que decir sobre ellos, sino porque ya son temas que están bastante abordados, ya hay mucho material, mucho conocimiento, y por ahí me parecía un poco excesivo volver a hablar sobre esta temática que ya creo que todos más o menos manejan. Pero me parecía más interesante hablar desde otro punto de vista. Pero bueno, obviamente si tienen alguna consulta, alguna duda sobre estas temáticas, después cuando hagan las preguntas y yo más o menos vaya contestando, obviamente siéntanse libres de preguntar sobre estas leyes. Bueno, lo que sí me parece importante, bueno, estoy bien de tiempo, destacar dos normativas, es el nuevo Código Civil y Comercial y la Ley General del Ambiente. El nuevo Código Civil y Comercial, ya dije, es del año 2015, la Ley General del Ambiente del año 2002, y voy a hacer una alusión breve a la Ley de Acceso a la Información Pública, si me da el tiempo y no me excedo demasiado, que es la 27275. ¿Por qué ahora es importante detenernos en los tres primeros artículos, especialmente en los dos primeros artículos del Código Civil y Comercial? Porque estamos hablando que este nuevo código es un código de principio, pero además contempla la aplicación directa de la Constitución, es lo que se habla de la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué implica? Toda esta temática que nosotros estamos hablando de salud pública, medio ambiente, derechos humanos, derecho al ambiente sano, protección del ambiente y demás que están en la Constitución nacional, provincial, tratado y demás, en el derecho solían ser cuestiones que están reservadas para recursos de inconstitucionalidad en la Corte y demás, es decir, había una aplicación muy indirecta, muy reservada, muy limitada en los juzgados. Y necesariamente, y por eso se aplicaba muy poco en la vida real cuando había cuestiones de derecho. El nuevo código trae a colación y empieza a hablar de que hay una aplicación directa de los principios constitucionales y de los derechos constitucionales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, presentamos una nota ante una comuna, un municipio, cuando nos juntamos a hablar, o desde el punto de vista mismo de las ordenanzas, cuando estamos desde la administración pública y tenemos que fundar una ordenanza, tenemos que darle sustento constitucional y legal, ya tenemos herramientas para aplicarlo directamente. Entonces es importante que, por ahí cuando sale una ley, una ordenanza, fundar el motivo en medio ambiente, en salud pública, para después tener, obviamente, una aplicación mucho más sostenida y mucho más fundada del programa. Muchas veces pasa, y ahora cuando veamos el 240 del Código Civil, que puede haber un conflicto entre derechos individuales del individuo y los derechos de la comunidad. Entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto del derecho individual contra el interés difuso, el interés de la comunidad, o lo que se llama técnicamente derecho de incidencia colectiva? Entonces es interesante, desde el punto de vista de la administración, obviamente, fundar y justificar el accionar del Estado desde la Constitución y desde los principios de salud pública y medio ambiente. Bueno, me detengo con estos tres artículos, especialmente los dos primeros. El tercero es un poco más para mí que para ustedes, pero también es interesante que sepan que existe. El primero habla de las fuentes y la aplicación, es decir, estamos hablando del primer artículo del nuevo código, el que inicia todo en algún sentido.
Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sea contrario al derecho. Y la interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surjan de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Es decir, esto es importantísimo. Primero, que ya bajamos a tierra la Constitución y los tratados. Es decir, cuando nosotros estamos viendo el caso, obviamente, cuando tenemos que echar mano de las leyes, del ordenamiento jurídico, nosotros estamos hablando que ya existe un conflicto. Si no hay un conflicto, es decir, si no hay una colisión de derechos, de intereses, por lo menos no entra a jugar el ordenamiento jurídico. Y cuando hay un caso, siempre se tiene que interpretar teniendo en cuenta la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y lo importante también es que la interpretación tiene que ser coherente entre todo el ordenamiento jurídico. Eso permitió, por ejemplo, fundar todos los fallos que están saliendo ahora, a partir obviamente del fallo de Sandra, después Cecilia, y todos los fallos que están saliendo especialmente del fuero penal, fundar de una forma coherente todo el ordenamiento jurídico. Entonces, tomando una ley penal, es decir, nosotros estamos tomando la ley de malos tratos a los animales, empezamos a generar un nuevo concepto dentro del derecho civil, es decir, de persona no humana. El mismo ordenamiento, entendido coherentemente, implica que ya se le reconocen derechos a los animales. Entonces esto es importante porque se va vinculando todo con todo. Y bueno, el tercero, que es el que me gusta a mí, lo voy a decir obviamente por encima, es que el juez debe resolver los asuntos que se han sometido a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esto es un principio fundamental, es decir, que el hecho de que no exista una normativa específica, que no haya una ordenanza, por ejemplo, o que no haya una ley, no implica que la cuestión no tiene que resolverse. Y esto también va para el funcionario público, es decir, para el que está dentro de la administración pública, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, que también como funcionario público se le puede extender esta cuestión, y cuando hay un conflicto social, no pueden desentenderse de resolver la cuestión de una forma fundada, ya sea para un lado o para el otro, pero tienen que resolver el conflicto social, que evidentemente existe. Es decir, esto es una necesidad social y es un derecho social de la comunidad que se está reclamando, que cada vez se reclama más. Esto es importante entonces tener en cuenta que la falta de normativa no es excusa para no resolver una cuestión constitucional. Bueno, esto es de un fallo, voy a hacer mención a este párrafo de un fallo y más adelante otro fallo que me encantó. Y nada más, yo de todos modos en el material voy a mandar alguna jurisprudencia, está bien que por ahí no sea apreciado por todos, pero sería interesante que aunque no tengan conocimientos técnicos del derecho, lean porque los fundamentos son muy interesantes, inclusive se fundan muchas biológicas y sociológicas que exceden al ámbito del derecho y que son buenas herramientas para ir entendiendo la problemática. Este es un fallo acá de Rosario por una ley 10.000 de Cámara que dice: igualmente corresponde decir que el tema presupuestario no puede invocarse como excusa permanente para violentar intereses difusos de la comunidad que han sido reconocidos por la sanción de ordenanzas municipales. ¿Qué implica esto? Y esto es una cuestión que tenemos acá en Argentina, que todo el mundo sabe que cada vez que va, y también obviamente desde el punto de vista del funcionario, es decir, esto no es una crítica individual, no es una crítica específica, perdón, a la función pública, pero que en realidad los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. Entonces el primer problema que se encuentran para la implementación del programa es la falta de presupuesto. Obviamente cuando estamos hablando de intereses difusos, es decir, de intereses de la comunidad, de derechos constitucionales, no es una excusa en la falta de presupuesto para no implementarlo. Siempre es interesante tratar de ayudar a
a la comuna, al municipio, a ordenarse, a ordenar los recursos para llegar a este punto, pero bueno, a tener en cuenta que no puede ser una excusa permanente y algo que se escucha mucho, y por ahí ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado por lo menos, que dicen, por ejemplo, bueno, si tengo un chico pidiendo moneda en las calles, no puedo estar poniendo plata en perros y gatos. Es decir, dentro de las localidades chicas muchas veces se escucha este tipo de visión, de cosmovisión, y es importante también, primero, recalcar que no es solo una cuestión de protección, que sí lo es, obviamente, de la fauna urbana, sino que también tiene un fundamento en cuanto al medio ambiente y la salud pública, de un deber del Estado, sino que tampoco puede ser una excusa permanente la falta de presupuesto, la falta de recursos para no cumplir con la necesidad y con los derechos que tenemos como ciudadanos. Bueno, y el artículo 240 es el límite, seguimos en el Código Civil y Comercial, también sepan esto, y desde la función pública, es decir, cuando ustedes obviamente van a hablar con funcionarios, si hay algún funcionario escuchando, sepan también que pueden echar a mano a este artículo, que es clarísimo, es los límites al ejercicio individual de los derechos. Implica, lo voy a leer por las dudas, pero ahora lo explico, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en sección 1 y 2 deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva, otro concepto, derecho de incidencia colectiva, interés difuso, derecho de incidencia colectiva y demás son conceptos parecidos, no iguales, pero parecidos, también para tener en cuenta. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Entonces, fundamental también tener en cuenta, es decir, cuando se crea una ordenanza, cuando se sanciona una ordenanza, una ley, tener en cuenta que cuando hay una colisión de derechos, siempre que haya, o casi siempre que hay una colisión entre un derecho individual y un derecho de incidencia colectiva, se tiene que tener mayor contemplación a este derecho de incidencia colectiva. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una cuestión de medio ambiente, de salud pública, de una regulación sanitaria y de salubridad, por ahí va a tener prioridad por encima del derecho individual. Tengamos en cuenta que en el Código Civil y en el ordenamiento actual, si bien ya hay fallos pioneros, en otro sentido, el animal sigue siendo una cosa. Es decir, técnicamente sigue siendo una cosa y sigue siendo propiedad de un dueño. Entonces, el primer derecho individual que se suele invocar en cuestiones que tienen que ver con los animales es que yo soy dueño del animal, yo hago lo que quiero con él. Bueno, hay que tener en cuenta que no es tan así, es decir, que la castración es necesaria, por ejemplo, para dar un ejemplo, o que tampoco pueden dejar el animal suelto en la vía pública, es decir, si se lo toma en la vía pública, se lo castra y se lo suelta, por más que tenga titularidad, por más que haya un dueño, se está implementando el interés de la comunidad sobre el derecho individual de la persona. Entonces, es una buena herramienta para fundar las ordenanzas y para exigir que el Estado, obviamente, castre los animales que por más que tengan dueño y se sepan de quién es el dueño, en la vía pública puedan castrarlos. Bueno, yo no sé si estamos bien de tiempo, sigo con la Ley General del Ambiente y por ahí vamos viendo las preguntas. Voy a ver por ahí, para cerrar el ciclo de esto, ya hablé del Código Civil y Comercial y me voy a enfocar un poco en la Ley General del Ambiente, es una ley del año 2002 y después por ahí podemos empezar con el tema de las preguntas que vayan teniendo, a ver qué podemos resolver. Bueno, la Ley General del Ambiente, año 2012, es decir, esto ya es una ley más vieja, pero tiene principios fundamentales también para fundar esta cuestión, obviamente, es decir, cuando sale una ley, una ordenanza, cuando se exige la implementación, es decir, mediante nota, mediante carta de documento, después el día de mañana, o si no, cuando ya se arma un poco más la cuestión, mediante una acción judicial,
o por lo menos mediante un reclamo administrativo, que yo no lo suelo recomendar, sino que siempre, como estamos hablando de cuestiones constitucionales, suelo asesorar que se vaya directamente a la vía judicial, mediante una acción de amparo, ley 10.000, autosatisfactiva y demás, es decir, distintos tipos de remedios legales que tenemos. Bueno, Ley General del Ambiente hace la vinculación. En el artículo 1 estamos hablando del artículo 41 de la Constitución, es decir, que habla de los presupuestos mínimos necesarios. Bueno, la Ley General de Ambiente viene a dar esos presupuestos mínimos necesarios. Dice, la presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Y el artículo 2 va a hablar de los objetivos. Entre esos objetivos menciono algunos que tienen que ver con el tema, que es asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto nacionales como culturales, en la realización de las actividades antrópicas, y F, asegurar la conservación de la diversidad biológica. Y el artículo 3 es importantísimo tener en cuenta, la presente ley regirá en todo el territorio de la nación. Sus disposiciones son de orden público quiere decir que no puede ser dejado de lado por las partes, es decir, que hay un interés especialmente tutelado del Estado que se cumpla con la ley, es de orden público, o sea que no hay acuerdo de partes que valgan, que puedan dejar de lado en esta ley. Operativas, que esto tiene que ver con lo que estamos hablando de la constitucionalización del derecho privado. Bueno, en este caso operativa significa que es una norma que tiene aplicación directa, es decir que, por ejemplo, no tiene que esperar en una ley de presupuesto o la creación de un ministerio para que entre en funcionamiento, sino que tiene una aplicación directa y que se puede exigir su cumplimiento de forma directa sin necesidad de otra norma, ya sea un decreto reglamentario o una ley posterior, que regule en la forma de aplicación. Y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, las cuales mantendrán su vigencia en cuanto no se opongan a los principios y disposiciones contenidas en esta. Bien, y el artículo, bueno, ahí ya creo que están empezando con las preguntas. Vamos a apurar un poco a ver si llegamos, así no se hace tan tarde. El artículo 4 va a hablar, esto también son herramientas, de la interpretación y de los principios que rigen la temática, es decir, el principio de congruencia. Estos son algunos principios que yo obviamente destaco, los demás son igualmente importantes, pero hay que tener en cuenta el principio de congruencia, es decir, que va a prevalecer sobre otra normativa que se oponga. Por ejemplo, con una cuestión ambiental, si hay una regulación administrativa. Por ejemplo, si quieren, vamos al ejemplo en concreto, si el colegio veterinario saca un protocolo, como suele hacerlo en muchas localidades, yo no sé si en todas, pero se saca un protocolo para la implementación de las castraciones masivas, va a entrar en colisión muchas veces, porque esos protocolos no suelen entender la realidad social, pretenden muchas veces que sea un quirófano de lujo, y la realidad social no permite eso, porque también se tienen que implementar quirófanos móviles y hacer lo que se pueden con los recursos que se tienen. Bueno, dentro del principio de congruencia, como estamos frente a una cuestión ambiental, va a prevalecer la norma, la implementación del ordenamiento jurídico sobre la regulación que pueda llegar a tener este ente, que sería el colegio veterinario. Entonces, si bien todo esto parece una cuestión que está en el cielo, más allá del día a día, en cada situación particular se pueden ir implementando estos principios para darle prioridad, obviamente, al programa por encima de las limitaciones que a veces se va poniendo de parte de los intereses sectoriales o inclusive la resistencia misma que a veces tiene la administración pública. No es el caso de todas las administraciones, obviamente eso yo lo quiero aclarar, a veces es una cuestión
de falta de conocimiento de la extensión del programa. Entonces, lo ideal es tratar de acercarse, conversar, solucionar pacíficamente, generar una colaboración y brindar recursos humanos y recursos técnicos a las comunas y a los municipios, pero muchas otras veces una cuestión ya de resistencia excesiva, de desidia, de desdén, de concepción, del funcionario público, en el cual le parece que todo esto no tiene ningún tipo de interés ni implicancia. Entonces, bueno, en ese caso, cuando ya hay un conflicto, y esperemos que no sea la mayoría de los casos, pero bueno, suele suceder cuando hay un conflicto entre la administración pública y la asociación, y por asociación también hablamos de asociaciones de hecho, el voluntariado en general, del individuo, de un grupo de personas, si bien que no tienen personería jurídica, pueden tener un interés legítimo, inclusive del mismo administrador, del mismo ciudadano, ya cuando hay un conflicto con el tema del programa y ya se pasa a mayores instancias, ya con notas, reclamos, carta de documentos y acción judicial, tengamos en cuenta que va a prevalecer la cuestión ambiental sobre, por ejemplo, una regulación administrativa que puede llegar a tener el mismo ente estatal. Dos principios fundamentales, principio de prevención, esto se vincula necesariamente con lo que veníamos hablando al principio, que es más fácil, es más barato, más económico prevenir que curar. La Ley General del Ambiente lo toma, es decir, dice que en realidad cuando se está afectando, cuando está habiendo efectos negativos sobre el ambiente, se le tiene que dar prioridad a la prevención, es decir, a prevenir. O sea que podemos inclusive implementar este principio. Y después otro principio que va un poco más allá de la prevención, que es el principio precautorio, muy interesante. Yo creo que expresamente lo conozco, no sé si en las legislaciones locales, a nivel nacional no conozco otra normativa que lo tenga contemplado, a nivel de leyes de Santa Fe, la ley de violencia de género contempla el principio precautorio, es el único otro ordenamiento jurídico que conozco que lo aplica, que es que si bien no hay una certeza de que algo vaya a suceder, o hay una certeza científica de que se va a producir ese daño, se tiene que dar prioridad en algún sentido a prevenir esas situaciones que pueden llegar a generar un daño ambiental. Entonces, va más allá, es decir, en este caso ya sabemos, y en realidad iría directamente el principio de prevención, que no aplicar el programa, genera un montón de cuestiones ambientales y de salud pública, pero si aún no hay seguridad científica, se debería implementar el principio precautorio. Bueno, yo creo, no sé si estoy demasiado pasado con el tiempo. Si quieren termino lo de la Ley General del Ambiente, si no empezamos, bueno, acá ya hay algunas preguntas, si no empezamos a responder las preguntas. No sé qué les parece, yo no quiero que sea tan tarde ni tan tedioso. Como vos quieras, Diego, si querés podés tomar algunas preguntas y después se retoma esto la próxima. Sí, bueno, lo dejamos acá porque por ahí se va... Bueno, ya lo terminamos. Paso esto rápido y ya de última lo que dejo para la próxima es el acceso a la información pública, que es muy interesante, y algunas otras cuestiones. Ya esto termina. Es más corto de lo que pensaba. Bueno, el artículo 5, lo van a ver en el material, los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento del principio anunciado en la presente ley, siempre en visión de la protección del ambiente, y presupuesto necesario, presupuesto mínimo, que el artículo 6 expresamente lo vincula con el artículo 41 de la Constitución. Y lo último que destaco, la Ley General del Ambiente tiene muchísimo más, y la verdad que estaría muy interesante que lo leyeran y lo vieran, pero es una ley larga, complicada, compleja, se hace cursos, se hacen especializaciones sobre la temática, o sea que obviamente no voy a poder apreciarlo lo que se merece. Es el artículo 32, que dispone expresamente que el acceso a la justicia por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo y especie. Y esto es muy interesante porque cuando uno inicia un reclamo administrativo,
o quiere en realidad iniciar un reclamo contra la administración pública, siempre se impone un paso previo que es el reclamo administrativo, que son en general 15 días, 30 días que responde la administración, que no suele responder, y 15 días de un pronto despacho que tampoco suelen responder. Entonces, y estamos hablando de días hábiles, entonces un reclamo que por ahí se inicia hoy, 8 de julio, tengo respuesta y habilitada la vía judicial recién en octubre. Entonces, como estamos hablando de cuestiones de urgencia, de cuestiones ambientales, vamos directamente a que el juez resuelva. Y es importante entender que dentro de la concepción de nuestro Estado de Derecho, la función inicial del Poder Judicial es controlar los abusos de la administración pública. Entonces, es interesante traer directamente a colación todas estas cuestiones. Y bueno, yo creo que ya dejamos acá para no abrumar con tanta información. Nuevamente, este material, lo que nos llega a dar y lo que veamos la próxima charla, lo voy a facilitar a la red para que lo suban, lo dispongan, como algunos fallos que me parecen interesantes, y cualquier consulta más allá de esto, obviamente estoy a disposición. Así que si quieren vamos viendo algunas de las preguntas que fueron haciendo. A ver, son un par. Bueno, a ver, primero por el principio, por ahí si no se entendió lo vuelvo a repetir. Me preguntan acá, en la primera pregunta, ¿en base a qué nos podríamos resguardar para castrar los animales que encontramos en la calle y tengan dueño? No lo entendí. Bueno, no sé si viene desde el punto de vista de la administración pública la pregunta, pero bueno, supongamos, para hacer un ejercicio mental, que hay una ordenanza que establece, obviamente primero tiene que haber una cuestión de regulación administrativa, es decir, una ordenanza que establezca la facultad de la administración de levantar un perro, un gato obviamente de la calle y castrarlo, porque tampoco va a ser una cuestión de que si no está reglamentado por la administración pública se comience a hacer, pero en caso de que exista la facultad de parte de la administración pública de realizar esa actividad, podemos fundarlo. Primero, que estamos hablando de una cuestión de salud pública, de una cuestión de medio ambiente, y segundo, sobre este artículo 240 del Código Civil y Comercial, que se le da prioridad a los derechos de incidencia colectiva sobre el derecho individual o este derecho de propiedad. Entonces, en realidad, necesitamos, obviamente, una regulación dentro de la comuna o el municipio, pero no me parece que se pueda oponer la titularidad o la propiedad del animal para impedir la castración. Yo voy a dar un ejemplo por ahí a ver si se entiende mejor, porque por ahí esto es medio complicado, pero cuando surgió todo el tema del aislamiento preventivo social y obligatorio, es decir, al principio nosotros ya estamos en otra fase en esta provincia, pero yo tengo entendido que el AMBA y ciertas localidades todavía siguen en fase 1, pero cuando surgió inicialmente en marzo todo el tema del aislamiento preventivo social y obligatorio, hubo mucha gente muchas personas, abogados o personas a través de abogados que iniciaron, para que se entienda bien, por ahí gráficamente, iniciaron habeas corpus. El habeas corpus es una garantía constitucional que cuando a mí se me priva la libertad, yo puedo exigir a un juez que ordene a la administración pública que cese con esa limitación a mi libertad. Hubo muchas personas que iniciaron un habeas corpus porque entendían que el decreto de necesidad limitaba la libertad ambulatoria, que de hecho la limitaba, si yo no podía salir a caminar o al parque o a lo que fuera, y casi toda la jurisprudencia, yo por lo menos todo lo que leí, no sé si hubo algún fallo en contra, obviamente resolvieron que ante una cuestión de emergencia de salud pública y una cuestión de tanta importancia de derechos colectivos, se pueden llegar a limitar los derechos individuales, por lo menos en este caso obviamente hablan de forma temporal, es decir, no permanentemente, pero como vemos que un derecho individual a veces, cuando entra en colisión con un derecho colectivo, se le da prioridad al derecho colectivo a la cuestión de salud pública. Con el mismo criterio, tranquilamente podemos pensar que un animal no castrado, por más que tenga dueño, puede llegar a ser un elemento que pueda afectar la salud pública y el medio ambiente.
Bueno, la pregunta número 2. Yo me río porque yo soy abogado litigante y he tenido cuestiones planteadas así de un lado y del otro, así que la voy a leer. Me preguntan acá, ¿se alimenta a un perro en situación de calle, soy responsable del mismo por cualquier accidente o molestia que pueda ocasionar? Es muy interesante esto, en realidad no es matemático. Lo primero que aprendemos en derecho es la palabra depende, y yo voy a usar ese recurso, voy a decir obviamente que depende de la circunstancia. Esto entra dentro del ámbito del derecho de daños, es decir, de responsabilidad civil. Si yo soy responsabilidad civil, y responsable civilmente, y en realidad va a haber la situación. Si yo como persona me comporto como el dueño del animal, como el dueño de la cosa, porque seguimos hablando de cosas, tengamos en cuenta eso, sin ningún tipo de reserva, yo respondo por el daño que produzca por una responsabilidad objetiva. Es el mismo criterio que tenemos, por ejemplo, con el tema del titular de un vehículo cuando hay un accidente de tránsito, o inclusive cuando una persona se cae en una vereda rota. Bueno, responde el frentista, es decir, en el derecho civil responde el frentista, y responde obviamente la municipalidad. En este caso, depende hasta qué punto. No es lo mismo dejar, como se suele dejar la bandejita al animal, que comportarse como el dueño ya del animal, en este caso de la cosa. Y tengamos en cuenta que para el derecho la posesión, es decir, el estado de posesión de la cosa, hace presumir que nosotros somos titulares de la misma. Entonces yo me río, en realidad recuerdo que ha habido una cuestión sobre esto planteada, y generalmente si yo estoy desde el punto de vista del afectado como abogado particular y veo que hay una persona solvente del otro lado, prefiero direccionar con responsabilidad solidaria la acción a esa persona, obviamente porque la acción contra la administración pública suelen ser más larga, más difícil de cobrar y demás. Pero no necesariamente hacer algún acto de alimentación, de aseo, de vacunación y demás implica que yo soy responsable. Por eso depende el caso. Pero no por eso, y quiero que quede clarísimo, vamos a dejar de ayudar a los animales que están en la calle. Es decir, obviamente no me parece que sea la solución tampoco. Lo ideal sería que existan los animales, los perros comunitarios, y que en realidad como comunidad protejamos a estos animales que están muchas veces desamparados. A ver, sigamos. Esta es otra. Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir como ciudadano cuando en mi ciudad y desde el mismo municipio se están incumpliendo varios artículos de la ordenanza? Esto, bueno, no lo llegué a ver, obviamente, más adelante, y no sé si lo voy a llegar a ver, obviamente, porque es muy complicado. Hay remedios legales, hay acciones legales, en las cuales se puede incurrir, obviamente. No todo el mundo tiene la solvencia de ir a un abogado, es decir, no hay muchos abogados tampoco que se dediquen a estas cuestiones, es muy limitado el número de profesionales, porque ya digo, esto tiene que ver con un montón de ramas del derecho, no es ni siquiera un abogado que se dedica a derecho de daños, un abogado que se dedica a derecho administrativo, sino que tiene que ver un poco con todo, tiene que ver con cuestiones constitucionales, tiene que ver con cuestiones ambientales, tiene que ver con cuestiones administrativas, con cuestiones civiles, inclusive muchas veces con cuestiones penales. Entonces es muy difícil encontrar un abogado que pueda llevar adelante algún tipo de reclamo o acción, más allá del costo que implica, obviamente, un trabajo profesional. Yo diría que lo más importante de todo es tratar de hablar con el responsable de la ciudad, del municipio, de la comuna, a fin de ver si se llega a una forma amistosa de la implementación de la implementación de la ordenanza, sino obviamente presentar notas que den con, es decir, notas escritas, con estos fundamentos y con los otros,
con pedido de informe. Bueno, nos llevamos a ver el tema del acceso a la información pública, pero también podemos pedir que la administración pública libre la información, por ejemplo, si tenemos el caso de una perrera o de un programa de castración, bueno, cómo se están implementando los recursos, es decir, es una información pública de acceso a todo ciudadano, entonces nosotros por nota podemos pedir a la municipalidad o a la comuna que libre esa información, y obviamente el reclamo que se puede hacer. Es la nota fechada, es decir, con el sello, con el recibido de la administración, ya inicia un reclamo administrativo, que ya digo, son 30 días, generalmente nadie contesta o muy poco se contesta en un reclamo administrativo, a los 15 días se inicia, bueno, esto depende igual de la localidad obviamente, pero a los 15 días se inicia un pronto despacho si no tenemos habilitadas distintas vías. De las vías, podemos hablar del reclamo administrativo, que se pone el fuero contencioso administrativo, que yo no lo recomiendo, porque generalmente son fueros más lentos, fueros que tienen muy en vista el derecho administrativo y no tanto el derecho constitucional, y por tanto recomiendo otras vías que con un profesional se pueden llegar, obviamente que son las acciones de amparo. En Santa Fe tenemos una acción muy buena que es la Ley 10.000, y me imagino que las distintas provincias y localidades también tendrán sus reglamentaciones. Entonces, tratando de más o menos de redondear, porque me voy por las ramas, obviamente, es mediante nota, tratando de hablar, obviamente se puede mandar una carta de documento, y si no, bueno, sería el caso de acudir a un profesional. Obviamente también si el profesional no se dedica a esto, no tiene mucha idea, también con toda esta información y material se puede armar y nutrirse para investigar la causa. Bueno, seguimos con la pregunta 4, vamos en orden. ¿Va a abordar la improcedencia del colegio veterinario en tratar de obstaculizar los programas de castraciones? Tengo entendido que los municipios, el Estado, tiene la potestad superior para decidir las políticas públicas para resolver este problema, y no los colegios de cualquier tipo. Por eso que explicó de los derechos de incidencia colectiva por sobre intereses particulares o de, por ejemplo, colegios profesionales. Bueno, ¿qué pasa? Esto es una cuestión que hay que verlo, obviamente es muy linda la exposición que hago, es muy linda la letra de la ley, pero después hay que ir a la realidad social. Muchas veces hay presiones corporativas, es decir, no solo desde los colegios, sino que en todos los ámbitos, más allá de la ley, están las corporaciones. No quiero usar el término de corporación, pero bueno, están los intereses sectoriales, mejor dicho, que generan presión. Muchas veces tenemos el caso de que se le manda una carta documento, una intimación al intendente, al jefe comunal, es decir, de localidades chicas a veces que no tienen tantas herramientas jurídicas de que cesen con el programa, que no se está cumpliendo con el protocolo y demás. Yo lo que recomiendo, obviamente hay que ver cada caso en particular, pero lo que recomiendo es que no se le haga caso a dicha intimación, porque hasta ahora no conozco una sola acción que haya iniciado ningún colegio profesional en ningún lugar del país, por lo menos no llegó a mi conocimiento, impidiendo digamos, la implementación del programa. Entonces, ¿qué suele suceder? Se presiona, es decir, el colegio va y presiona al municipio, a las ONGs, a los particulares para que no se implemente el programa, entendiendo mal, en realidad, y esto hay que tener en cuenta y hay que repetirlo hasta el cansancio, que no se está afectando de ninguna manera el ejercicio liberal y ni la recaudación de los colegios. Se tienen que entender que la implementación del programa, todo lo contrario, genera una concientización social, que quien tiene la capacidad económica o quien lo decide va a inclusive tener mayor responsabilidad sobre su propia mascota, es decir, sobre su mascota, es un concepto tampoco que no me agrada, pero sino sobre el animal que está a cargo suyo. Entonces, está mal entendido que esto va a quitar trabajo a los veterinarios particulares, todo lo contrario. Yo creo y tengo muy entendido, y eso obviamente lo van a saber decir mejor las integrantes de la red, pero que entre más conciencia se genera, y esto de la publicidad y del móvil y demás, más trabajo hay para los veterinarios, porque obviamente se pone en vilo, en tema,
una cuestión que por ahí a veces está velada, escondida y que nosotros no tenemos presencia de la misma. Entonces, primero, volviendo a la pregunta, obviamente tiene prioridad el Estado, hay que ver las leyes orgánicas, la Constitución de Córdoba, por ejemplo, establece específicamente, no me acuerdo qué artículo es, pero quedó en buscarlo, creo que el 124 establece específicamente la facultad de cuestión de salud pública en cabeza de la comuna y los municipios. Nosotros acá tenemos una ley también de comunas y municipios, en donde todo lo que es salud pública, salubridad y medio ambiente está reservado a la esfera del Estado. Es decir, por esto el principio de derecho de reserva, que en las potestades del Estado son exclusivas y excluyentes. No implica que muchas veces no se tercericen los servicios, pero no se puede desentender la administración pública lo mismo. Entonces, cuando hay una intimación, una presión a la administración pública, es acompañar al funcionario público desde nuestro lugar de voluntarios para que entienda que en realidad no puede llegar a tener un problema, en principio, obviamente, por implementar políticas públicas. Y segundo, y esto es lo más importante, por ahí lo iba a abordar un poco más adelante, pero bueno, ya que está en tema, vamos a adelantar un poco con eso. La presión, por lo menos quienes trabajan en este tema ya lo saben, la presión no va nunca verdaderamente sobre la administración pública, sobre el voluntariado, sino que va sobre el veterinario particular. Entonces, es la utilización del proverbio ese, muerto el perro, acabado la rabia. Bueno, en realidad, si van sistemáticamente presionando al veterinario, que los tienen enganchados, obviamente porque está el tribunal de ética o el juzgado de ética, le inician un sumario al colegiado y le ponen multas pecuniarias o inclusive la inhabilitación o la amenaza de la inhabilitación, generan que por ahí disuadir que haya veterinarios que se comprometan. Es decir, cuando hay muchos requisitos no son necesarios, tengan en cuenta, no necesitan la firma de todos los veterinarios de la zona, no necesitan una habilitación excesiva a un quirófano del primer mundo. Todas esas cuestiones es un exceso de reglamentación para impedir que se puedan ejercer estos derechos. Entonces tengan en cuenta eso. Y lo importante es acompañar al veterinario que está comprometido en las acciones que se le inician en contra. Bueno, más o menos creo que eso apunta al caso, pero obviamente hay que ver qué pasa en cada situación en particular. Bueno, la 5 está vinculada. En caso de que el colegio quiera impedir una jornada de castraciones, ¿qué hacemos? Nada, se lleva adelante la jornada, es decir, tengamos en cuenta que primero los veedores de los colegios no tienen facultades de allanamiento, es decir, de pasar sobre la propiedad privada o pública, es decir, reservada, es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, dentro de un club, si no tienen una orden judicial de autoridad competente, es decir, si no hay un juez que está mandando una orden de allanar el domicilio, se le puede impedir el paso, obviamente, ellos después harán el acta con los de afuera que quieran, no brindarles información, no decir, no, si estamos haciendo la castración acá, el veterinario es en Juan Pérez, porque después el problema es que usan esa acta para iniciar en un sumario contra el veterinario, y tener en cuenta que en realidad no pueden impedir sin una orden judicial en una jornada de castración. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué hacer? En realidad es no dejarse presionar por más que vengan auditores y demás. Y obviamente decir, bueno, que se presenten en calidad de qué, que se identifiquen y que exhiban la orden judicial que les da facultad para hacer lo que creen que están haciendo. Bueno, pregunta 6. Ajá, bueno, esto tiene que ver, esta pregunta interesante, la 6, volviendo al tema de lo otro, cuando dice que es operativa y por lo tanto no necesita que se vote, nos han dicho en todo caso que hay que esperar a fin de año para que entre en el presupuesto del siguiente año. ¿Cómo puedo refutar dicho argumento?
Bueno, justamente ahí había un fallo que estamos hablando, que cuando estamos hablando de interés colectivo, hay este fallo y muchos fallos más que están hablando que no es una excusa que no esté dentro del presupuesto para el cumplimiento, porque puede pasar que nunca entre dentro del presupuesto y eternamente se esté incumpliendo una normativa. Entonces, claro, operativa es que tiene aplicación directa en este fallo. Yo no quiero ir a los hechos, pero obviamente existía una ordenanza, pero no se creaba ni no se le daba el presupuesto para que arrancara, digamos, en algún sentido en la implementación de la ordenanza. En este caso lo mismo, se patea la pelota con el tema del presupuesto, que se tiene que votar, que demás, que el año siguiente, que se tiene que asignar y demás. Bueno, no, cuando estamos frente a una cuestión operativa, y ya lo vimos en la Ley General del Ambiente, si nos fundamos desde ese punto de vista, tienen que brindar los recursos necesarios para, y siempre hay recursos de donde se pueden ir sacando, para que se lleven adelante los programas. Entonces, no puede ser que si estamos en principio de año o que salió el presupuesto, se aprobó hace un mes, tengamos que esperar 11 meses para atenernos a una cuestión de salud pública. Tengamos en cuenta, y vuelvo a reiterar 1000 veces, que es peor no hacer nada y 11 meses puede llegar a ser un desastre. Un mes puede ser un desastre, 11 meses, un año, 2 años puede llegar a ser terrible para el medio ambiente y la salud pública, más allá de para la misma fauna urbana. Entonces, en ese sentido, obviamente no es un argumento válido. Esto, obviamente, a ver, después cuando se llega a instancia judicial, mediante una acción de amparo, mediante una medida cautelar, mediante una autosatisfactiva, es decir, todos los remedios legales que conocemos nosotros, obviamente vamos a mencionar la operatividad de las normas constitucionales y de la Ley General del Ambiente. Bueno, sigamos. A ver, pregunta 7. ¿Cómo se procede para denunciar a un funcionario por incumplimiento de sus funciones? ¿Es posible? Bueno, sí, en realidad por mi experiencia, yo la verdad que tampoco conozco muchos casos que se haya hecho efectivo. Hay un delito penal, que es el incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, es decir, existe la pena, existe el incumplimiento. Las denuncias se suelen hacer muchas veces, pero terminan archivadas porque hay mucha discrecionalidad para entender el tipo legal, es decir, el delito. Entonces, hasta qué punto se es responsable el funcionario mismo de la no implementación de una normativa o de lo que hacen los subalternos. Entonces, en el derecho argentino suele ser una herramienta no muy efectiva. Lo que sí suele ser efectivo, y seguro que lo cumplen, es cuando en una acción de amparo, en una medida cautelar, en una ley 10.000, inclusive la ley 10.000 en Santa Fe, establece la responsabilidad en cabeza del funcionario. Inclusive cuando veamos en la próxima clase, el próximo charla, la ley de acceso a la información pública, establece en cabeza del funcionario, del encargado del ministerio, de la secretaría, del funcionario principal, la responsabilidad. Entonces, yo no iría tanto por la vía penal, ni siquiera por la vía administrativa, no iniciaría sumarios administrativos contra los empleados públicos, sino que iría por la vía pecuniaria, cuando se demanda solidariamente o responden solidariamente las multas el Estado y el funcionario de su propio bolsillo. En ese momento, cuando se dice que se va a tocar el bolsillo del funcionario, las cosas empiezan a suceder y empiezan a funcionar. Cuando dicen que van a ir contra su patrimonio particular, las cosas, milagrosamente aparece el presupuesto y aparece el funcionamiento de todos los programas. Pero bueno, eso hay que encuadrarlo bien en las acciones. Pregunta 8. ¿Cuál es la denominación correcta para la relación que tienen las ONG rescatistas con sus propios animales alojados? ¿Son dueños, responsables civiles? Esta es una buena pregunta. Yo ya digo que el derecho está evolucionando y en realidad la realidad social está una realidad social que viene antes de la regulación del derecho. Yo creo que en realidad, desde mi opinión, desde mi humilde opinión,
no son dueños, no son responsables civiles, sino que cumplen una especie de curatela o protección del animal, es decir, una especie de cuidado mediante dure la tenencia del animal dentro de su ámbito. Es decir, obviamente, si yo, por ejemplo, y esto tenganlo en cuenta como ONG, rescato un animal, ONG también tengo en cuenta un concepto amplio, es decir, yo como voluntario, como una asociación civil constituida o no, rescato un animal, o por ejemplo, muchas veces sucede cuando hay un allanamiento y quedan animales que ponen a disposición fiscalía, las distintas asociaciones. Obviamente, y acá un paréntesis rápido, hay que exigir que el Estado tenga las herramientas propias para dar los tránsitos, para verificar el estado de los animales, para proveerle de las prestaciones médicas veterinarias necesarias, o sea que todavía no estamos en ese punto, pero hay que irle exigiendo al Estado, al Ministerio de Acusación, a la Fiscalía, que se vaya bajando herramientas para estos tránsitos, que no caiga todo en cabeza del voluntariado. Obviamente que la necesidad tiene cara de hereje, entonces la asociación muchas veces toma esos animales que se rescatan, bueno, se da un tránsito. Entonces cuando entra dentro de la órbita de la ONG, sí hay que tener cuidado de por ahí ser responsables de si el animal le llega a pasar algo en el medio, porque puede suceder que el titular de ese animal, el dueño original de ese animal, tenga una relación afectiva con su perro, con su gato, y le pueda suceder algo mediante estar en esta guarda material del objeto, de la cosa, y obviamente puede llegar a haber una eventual acción contra la ONG. De todos modos, esto es muy, muy fino, muy rebuscado, yo no me preocuparía tanto. Solamente tomen las medidas necesarias, tengan cuidado y tengan en adopción los animales o tengan la tutela de los mismos mientras dure el procedimiento penal, que después el juez va a resolver cuál es el destino de los mismos. E insistan la administración, a la administración pública y a la fiscalía que empiece a generar sus propias herramientas. Acá nosotros tenemos una fiscalía de maltrato animal, pero bueno, que también tengan más herramientas para los tránsitos y para estas situaciones. Bueno, si existen experiencias de acciones de reclamos y su consecuente jurisprudencia contra alguna localidad para que simplemente ello asegure la continuación de servicio de castración de fauna urbana, si se conoce acción contra el Colegio de Veterinarios a los fines de que no se interponga ni perjudique la salud pública con sus conocidas interrupciones y denuncia contra campaña de castraciones organizada por proteccionistas. Bueno, tiene dos partes esta pregunta. La primera, la verdad que todo el tema de fauna urbana es un derecho muy nuevo, es decir, recién ahora se está empezando a poner en ámbito y en discusión en el mundo del derecho todas estas cuestiones. Yo conozco desde la experiencia de lo que he trabajado, se han hecho convenios de colaboración, esto es una herramienta importante, por ejemplo, entre la administración pública y el proteccionismo, o la población que tenga interés sobre esto, se hacen herramientas de colaboración, se hace un convenio donde hay dos partes, donde una es la comuna que pone a disposición, y siempre tengan en cuenta, la comuna, municipio, que tengan en cuenta que esto tiene que estar en cabeza del Estado, que no hay que sacarle facultad al Estado y que se desentienda de sus responsabilidades. Entonces, se hace un convenio donde brinda el personal y el presupuesto y la compra material de todos los bienes y las contrataciones del municipio, y las asociaciones, el proteccionismo, colaboran con la coordinación técnica, con la publicidad y demás. Entonces,
No hay muchas acciones, ahora, bueno, actualmente yo estoy trabajando en algunas cosas respecto a este reclamo. Yo no conozco ninguna acción todavía con este tema en particular. Esta ley 10.000 que comenté, que traje a colación, tiene que ver con otras cuestiones acá en Rosario de otras ordenanzas, que sí dio lugar, pero sobre justo castración de fauna urbana todavía no hay ninguna acción. Cuando tengamos algún antecedente en algún lugar del país, obviamente es un derecho muy difícil por todos los motivos que dije, y no hay muchos abogados que se especialicen en esto. Cuando tengamos algún antecedente, obviamente lo vamos a publicar y compartir para que sirva de leading case eventualmente para los reclamos que se vayan haciendo. Esto es un efecto dominó, esto pasó con Orangután Sandra, en persona no humana, y ahora el fuero penal se está agarrando mucho de esos conceptos del habeas corpus, que ya tienen casi 5 o 6 años. Entonces, los leading case son importantes porque van generando antecedentes que después los jueces van, y obviamente la misma parte, van usando para llevar adelante acciones. Y la segunda parte de la pregunta, la verdad que en ese tema no hay acciones, pero por dos motivos. Porque en realidad el colegio veterinario no inicia acciones contra la administración pública, ni contra el voluntariado. El colegio veterinario inicia, un poco más subrepticiamente, inicia acciones contra el veterinario. Entonces le inicia estos sumarios que son horrorosos, porque son estos sumarios del Tribunal de Ética que tienen secreto y plazos, es decir, son inquisitivos. Directamente todo lo que es sumario inquisitivo, y hay que atacarlo y apelarlo a la vía judicial, porque encima es una locura, el mismo colegio es parte y juez en una cuestión, y eso hay que defenderlo en el primer momento, y en el primer momento plantear la cuestión constitucional y ir contra estos antecedentes. Hay muchos antecedentes, yo después voy a compartir algunos, de apelaciones de los veterinarios en cámaras judiciales, es decir, de que se le implementa una sanción y los jueces dicen no, la verdad que el procedimiento es inquisitivo, que estuvo mal implementado, que no se dieron los debidos derechos de defensa y no hubo un debido proceso. Entonces es violatorio de la Constitución, por otros motivos de lo que venimos hablando, es violatorio de la Constitución y no se mantiene. Pero el colegio veterinario yo nunca vi, nadie me consultó, y la verdad que ni siquiera lo escuché de otros profesionales o de nadie de la red, que haya iniciado acciones contra un municipio, contra una comuna o contra una ONG. De hecho, lo máximo que vi fue que mandaron ni siquiera carta documento, porque son caras, sino que mandaron notas o cartas simples en los municipios para que cesen con esos programas. Pero lo que digo yo, no hay que darle mucha cabida. Por el otro lado, sí sería interesante empezar a iniciar también acciones de cese de todas estas cuestiones que está haciendo el colegio, es decir, del cese de la interrupción desde el otro punto de vista, que la misma municipalidad, que la misma comuna, que los mismos asociados empiecen a resolver las cuestiones judicialmente para tener antecedentes y ya finiquitar la cuestión. Hay una acción específica que es una acción que se llama acción mere declarativa, que resuelve en una cuestión abstracta en cuanto a asignaciones de derecho. Que sería interesante algún día tener un antecedente sobre eso. A ver, pregunta, estamos bien de tiempo, no sé si están muy cansados, si no yo sigo un rato más. Total, a mí para hablar, no sé si me dirán si todavía tenemos un tiempito más para seguir respondiendo preguntas. Sí, Diego, Estamos bien, sí. sí, sí. Bueno, yo cuando se cansen me avisan, yo hablo, me encanta. Pregunta número 10. ¿Pueden los veterinarios denunciar a otros por cobrar al Estado una castración al menor costo posible por competencia desleal? ¿Le podrían sacar la matrícula por cobrarle más barato a la comuna? No, la verdad que obviamente hay que ver cada caso particular. Esto lo voy a decir siempre y voy a usar la palabra depende, y cada caso en particular. Yo siempre recomiendo que consulten, aunque sea un abogado, sobre este tema. Obviamente yo ahí ya estoy tirando mi fuero, pero sí es importante para conocer los alcances de la circunstancia, porque muchas veces llegamos con que, y esto es importante, desde el primer momento hay que asesorarse, por lo menos desde la experiencia de ONGs en red, por ahí con otros voluntarios que le ha pasado una situación similar, o profesionalmente con un abogado,
porque desde el primer momento es el momento en que uno entabla la defensa, es decir, desde la primera contestación de carta de argumento, de la primer descargo ante un sumario administrativo del Tribunal de Ética, ahí se asientan las bases que van a llevar hasta eventualmente si se llega a la Corte Suprema. Entonces, desde el primer momento no hay que dejarse estar. Muchas veces me consultan cuando ya está firme y consentido el sumario donde está la sanción firme, ya no se puede apelar, ya no se puede plantear la cuestión constitucional, ya no se puede pedir la nulidad del proceso por violatorio a lo que digo yo, al debido proceso. Hay que dejarlo planteado el primer día, el primer momento posible. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que digo en el primer momento, cuando vienen, mira, me mandaron esta carta de documento que me iniciaron este sumario administrativo, yo digo, te van a sacar una sentencia en contra. Es decir, o te van a presionar para reconocerlo, te van a sacar una sentencia en contra, porque ya la sentencia está en cabeza del Tribunal de Ética, porque, como yo digo, hay un interés sectorial, entonces son juez y parte. Pero no hay que desanimarse por eso, porque eso siempre se puede apelar e ir a la vía judicial, que si tenemos buenos argumentos, se puede llegar a revertir y dejar sin efecto la sanción. Entonces, yo no creo que haya competencia desleal, porque con el mismo criterio que yo, como abogado particular, no le voy a pedir a mi colegio que inicie en acciones de competencia desleal a la defensoría que no le cobra a la gente con escasos recursos. O como médico no hay una competencia desleal cuando hay un médico en un dispensario público. O como docente por ahí privado o de un colegio privado, yo no voy a pretender que el Ministerio de Educación esté incurriendo con sus docentes en una competencia desleal. Estamos hablando de un servicio público y eso hay que remarcarlo y dejarlo claro. Es tan importante en como la educación pública, como la salud pública humana, porque es cuestión de salud pública, como el derecho a una defensa. Entonces, no hay competencia desleal porque estamos hablando de dos ámbitos distintos. No estamos hablando de un particular que se está beneficiando, sino que estamos hablando, por ahí puede ser a través del contrato, pero de un particular que está cumpliendo una función pública. El cumplir una función pública escapa de la órbita de la particularidad del ámbito de particular o de matriculado de un colegio. Entonces, yo no considero que es un argumento que usan muchísimo, son 3 los argumentos que suelen usar, que es la no habilitación de los quirófanos, entonces empiezan a poner requisitos demenciales como la firma de todos los veterinarios de la comuna, entonces tienen que ir juntando firmas de todos lados. La competencia desleal y que se baja, bueno, sí, con esto también, y que se cobra por debajo del canon fijado. No son argumentos que se mantienen y hay que atacarlo de entrada y no hay que abandonar al veterinario que por ahí se está un poco preocupado cuando pasan estas cosas. Hay que acompañarlo y protegerlo de estas arbitrariedades. Sí se puede, pregunta 11, ¿sí se puede repetir lo de la prevalencia del principio precautorio que mencionó sobre el final? Bueno, esto hay libros y artículos y análisis de derechos que hablan del principio precautorio y hablan y hablan y hablan. El principio precautorio se implementó mucho y se implementa mucho en cuestiones ambientales con tema de contaminación. Hay unos casos muy interesantes, que creo que es de Rosario, no me acuerdo bien, pero hay un caso, por ejemplo, que se hizo sobre el tema de las antenas, por ahí para ilustrar lo que es el principio precautorio frente al principio preventivo, es decir, el precautorio, con el tema de las antenas estas ¿cómo se llama?, de telefonía. Se inició una acción para la remoción de antenas contra compañías telefónicas, porque había algunos estudios, es decir, había estudios científicos de un lado y del otro, que decían que podían llegar a generar, la radiofrecuencia podía llegar a generar cáncer. Entonces, como no se sabe bien y no se está seguro de cuál es la verdad, si efectivamente esa frecuencia genera un daño a la salud o no, ante la duda, y como hay un principio tan fundamental de preservar la salud pública y de preservar el medio ambiente, se da prioridad al menor daño.
Entonces, ante la duda científica, se ordenó, por ejemplo, la remoción de esas antenas que se fueran trasladadas en lugares más aislados, y no al lado, por ejemplo, de un barrio, que era lo que sucedía. Eso es el principio precautorio. La diferencia del principio precautorio es que preventivo se está previniendo un daño, hay una acción en el Código Civil que es la acción preventiva de 1710 y siguientes, que por ahí si lo vemos la próxima charla mejor, pero esto no es preventivo. Por el preventivo sabemos que el daño puede llegar a suceder. Precautorio no sabemos científicamente si el daño va a suceder. Entonces un buen principio y en materia ambiental se aplica mucho. Si nosotros no sabemos si se va a generar una zoonosis, por ejemplo, con una perrera en condiciones lamentables, como suelen suceder en muchas comunas y municipios, por ahí que ya hay alimañas y empieza a haber un montón de cuestiones de los animales en condiciones, la verdad, de salubridad lamentables. No sabemos si se puede generar el próximo coronavirus ahí, no sabemos si el día de mañana de ahí surge o se acercan las ratas y puede haber un brote de hantavirus y demás. Por ahí el principio precautorio puede decir, bueno, ante la duda de que puede llegar a suceder esto, podemos implementar medidas tendientes a evitar ese daño. Bueno, la 12, en caso de que el colegio quiera impedir una jornada de castraciones, ¿qué hacemos? Tenemos que pedir permiso al colegio para organizar jornadas con voluntarios. Bueno, ya referí un poco al tema del impedimento. La verdad que prohibirles el ingreso, y si no, directamente se dice, bueno, inicien la acción, si creen que tienen derecho, inicien la acción que consideren necesaria, y que los colegios se preocupen ellos por demostrar que se está vulnerando una de sus facultades por encima de la salud pública, es decir, mover el foco en que ellos demuestren cuáles son sus legitimaciones y por qué tienen facultad para finalizar o impedir una jornada de castración. Y lo del permiso al colegio, esto va más por una cuestión del veterinario particular, muchas veces el veterinario se quiere cubrir. Lo que pasa es que cuando se presenta la nota en el colegio, muchas veces lo que pasa es que empiezan a pedir 1.000.000 de requisitos, que son, ya digo, una locura, que al final es una denegación tácita, es decir, te están impidiendo de tantos requisitos y tan imposible que te lo piden que al final es como si te dijeran que no. Entonces, para no decirte que no, porque no queda lindo, te empiezan a pedir un montón de requisitos de imposible cumplimiento. En principio no se tiene que pedir permiso al colegio, obviamente si hay buena relación con el colegio, que no suele ser el caso, si se otorga un permiso de parte del colegio o un visto bueno, nunca está de más. Pero no se debería pedir permiso al colegio. No sé, 9 menos 10. ¿Me dirán si quieren que siga o...? Mira, Diego, si vos no tenés problemas, por nosotros seguimos No sé platicando. cómo andamos de abandonados. No, no muchos, no muchos. Siguen aguantando la charla, bien por ello. Yo estoy compartiendo la pantalla, perdón, que todavía no ¿estoy compartiendo el Word todavía? Sí, Diego. Perdón, ahí lo saqué. Perdón, disculpen, que por ahí están viendo el Word y los tengo medio ya sobre otra cuestión. Bueno, sigo con 1 o 2 más, así redondeamos a las 9 si le parecen, y ya cortamos, y de última yo las voy a leer, me están mandando todas las preguntas acá. Para la próxima charla voy a tratar de ver si hay una pregunta reiterada. Por ejemplo, en la jornada estoy viendo, en el colegio veterinario estoy viendo que es una pregunta reiterada, por ahí ya enfocar la próxima charla directamente ese tema que surge, y bueno, ver el resto de las preguntas que hicieron y que no llego a leer, para ver si puedo unificar y directamente ya adelantarme a las preguntas y responder todo lo que puedo. Bueno, y lo que no se llegue, voy a tratar de ver si la próxima respondo en lo posible. Pregunta 3. Sí. Todo puesto municipal, ejemplo, director de zoonosis, ¿debe ser por concurso o puede ser nombrado solo por su currículum o experiencia? Esto es una pregunta media tramposa en realidad. Técnicamente nosotros estamos hablando
cuando hablamos de la administración pública, que los puestos, esto está contemplado en la Constitución, los puestos solo se resuelven por idoneidad, es decir, por la facultad de la persona. Obviamente que ahora tenemos muchas leyes, gracias a Dios, de cupos mínimos. Estamos teniendo acá en Rosario, tenemos un cupo trans, por ejemplo, que es un mínimo que hay que cumplir, y también tenemos el cupo femenino. Es decir, más allá de eso, el principio es que el más idóneo está apto para el cargo. Me parece que los concursos para ministro, secretario, director, el nombramiento para ministro, director y demás, se deberían hacer por concurso, le da transparencia a la administración pública. Todo lo que se hace por concurso obviamente es mejor, porque además se puede impugnar y demás, pero todavía siguen habiendo facultades. Esto hay que ver cada administración, cada ministerio, cada ley orgánica, de qué puestos se requieren ingresar por concurso y cuáles se requiere puede ser por contratación o por designación. En realidad, por ejemplo, todo lo que es el gabinete, el ministerio, el presidente los designa por decreto, o sea que en realidad no hay un concurso. Pero bueno, eso es un poco lo que sucede. Al final uno necesita, muchas veces en la administración pública, tiene que hacer concurso para un puesto de empleado, que le piden 1000 antecedentes y demás, y por ahí para un puesto de director o de jerarquía, se puede hacer nombramiento directo. Ha sucedido, hemos visto muchos ejemplos acá en Argentina de personas que no estaban idóneas para el cargo, que le asignaran puestos muy importantes. Así que eso depende de la reglamentación que tenga cada estado. Pero si estamos hablando de un cargo de director de zoonosis, que supongo hay que ver qué calidad tiene, es decir, que si es ministerio, secretaría, pero más allá de eso, si depende de otro ministerio y demás, son cargos que suelen ser discrecionales en la administración pública, o sea que el intendente o el gobernador puede elegir nombrar a personas de confianza. Eso sucede en la administración pública. Pregunta 14, creo que con esto ya vamos cerrando, 14, 15, por ahí cerramos. El doctor Soriano hablará de la acción de amparo y las medidas cautelares en el próximo encuentro. Bueno, sí y no, en realidad esto es una cuestión que yo lo analicé al preparar estas ponencias, estas charlas. No me quiero abocar mucho a lo técnico, si bien se deben haber aburrido y le deben haber quedado la cabeza así, que fui entre ley, constitución, tratado y demás. No quiero ir mucho a lo técnico, quiero tratar de que todos estos principios que estamos hablando y de todas estas cuestiones que estamos hablando, se trate de que tengan una implementación directa y que les sirva el día a día a ustedes. Entonces, me parece más importante enfocarme en cuestiones de fundamentar los programas y de, perdón, y de ver cómo resolvemos cuestiones particulares que se van dando el día a día, que por ahí una acción de amparo, una medida cautelar que requiere ya la contratación de un profesional, que probablemente, bueno, depende del profesional, obviamente si alguien que está abocado a la causa muchas veces renuncia a cobrar honorarios, pero tiene costos propios del proceso, que no son baratos en muchos casos de los costos judiciales. Me parece que es ponerme a hablar lo voy a mencionar obviamente, pero ponerme a hablar de las acciones mismas que se pueden ejercer, alejado de los fundamentos de la cuestión técnica, me parece que los va a aburrir más que otra cosa, y que necesariamente necesitan de un profesional, o sea que el mismo profesional los va a poder asesorar en el caso particular sobre estas cuestiones. Pero alguna mención voy a hacer, probablemente la próxima charla. Y en nuestra ciudad, pregunta 15, en nuestra ciudad el colegio veterinario no aprueba el programa Protenencia. Es el que hace 2 años aproximado está trabajando con castraciones. Bueno, de Protenencia no voy a hablar, voy a omitir, pero bueno, sigamos con esta línea. Porque ellos quieren que solo se castren animales de bajo recurso antes visitados por un asistente social. En este caso, ¿cómo se puede hacer? Bueno, esto es
una cuestión. Yo acá voy a hacer uso de un material que me pasó Graciela Fait, que la verdad que me parece que en el caso particular, por lo que me está preguntando, se puede alegar, que es la ley antidiscriminación o la ley contra los actos discriminatorios, que establece la prohibición, y esto por eso no es de invención mía, a mí me lo compartió ella, entonces hago la mención, pero me pareció un argumento hiper novedoso, y cómo nosotros en realidad, y esto es lo que digo yo, no tenemos que nutrir de todo lo que podemos en el derecho, y esta ley en este caso se aplica, es decir, la ley antidiscriminación, que no se puede discriminar por la situación social o la situación económica. Entonces, cercenar solo a la gente de bajo recursos, encima demostrado con el antecedente de un asistente social, lo cual es una locura, un requisito de estos excesivos, estoy hablando yo, que no tiene ningún tipo de sentido, cercenar el acceso a un servicio público por poseer recursos, y muchas veces para que te den, es decir, bajos recursos, por ahí estamos hablando de indigencia, pero hay gente que tiene bajos recursos, que no está dentro de la línea de indigencia, pero que tampoco puede pagar 2.000, 3.000, 5.000 pesos un procedimiento con un veterinario, porque no llega a fin de mes. Obviamente me parece que cercenar por una cuestión de bajos recursos exclusiva y excluyentemente generaría un acto discriminatorio, es decir, se estaría discriminando a quien por ahí tiene un recibo de sueldo, tiene un auto que por ahí puede tener 10, 5 años, tiene la vivienda propia, pero está pagando con un Procrear, con un crédito hipotecario, y por ahí no tiene tantos recursos como para ir a un veterinario privado. Pero no es un argumento, esto es un argumento excesivo, y no tienen por qué, vuelvo a decir, el colegio veterinario pedir ese requisito. De última, si lo pide la administración pública, sigue siendo un acto discriminatorio, pero es la administración pública la que está prestando el servicio. O sea que las condiciones las tiene que poner la administración pública. Por ejemplo, y esto sí, a veces con el tema de las defensorías civiles, en el tema de los abogados, se requiere cierta línea de imposibilidad económica. Uno puede ser multimillonario e ir a un abogado gratuito del Estado, pero en este caso en particular me parece que es una cuestión universal, y si quieren un ejemplo, y que no lo dije pero lo voy a traer, es la Universidad Nacional, es decir, todas las universidades públicas, es un derecho constitucional, el derecho a la educación, y no puede haber ningún impedimento para ingresar. Yo puedo ser el tipo más rico de Argentina y sin embargo puedo ir a una universidad pública, nadie me lo puede impedir. Entonces, ¿por qué el recurso del Estado para dar educación que busca un objetivo mayor, superior al caso particular, no requiere un requisito previo para ingresar a la facultad, pero sí lo va a requerir, por ejemplo, para una castración masiva? Porque además muchas veces se hacen campañas, es decir, junto con las proteccionistas y demás, y se hace toda una especie de cuestión social donde va todo el mundo, se hacen rifas, se castran los animales y demás, se educa a la población. No veo por qué se debería poner un límite sobre eso. Primero, porque el colegio no tiene esas facultades, considero yo, y segundo, porque me parece un límite arbitrario y discriminatorio, usando y abusando de los recursos de la colega. Bueno, y la 16, para redondear, lo mismo. ¿Puede el municipio pedir certificado de pobreza? Para mí no, por estos motivos que digo. No puede haber un requisito previo, pero bueno, ya si es el municipio tiene un poquito más de fundamentación, de regular, pero yo considero que sigue siendo contrario a los principios constitucionales. Como todo, con la vacuna obligatoria, la universidad pública, si nosotros estamos hablando de cuestiones que van más allá de si podemos pagar en 2.000, 3.000 pesos un veterinario o no. Esto va a una cuestión de que es tan importante que el animal de una persona sin recursos y el animal de un multimillonario esté castrado y desparasitado y vacunado. No hay discriminación en el animal, no hay discriminación en el perro, es decir, no le interesa si su dueño, o bueno, dueño es una palabra pero si su titular, por decirlo de una forma jurídica, tiene un buen pasar o no.
porque la zoonosis y la problemática no discrimina por clases económicas, es como el COVID. Nosotros acá estamos todos con un problema de salud pública, los que tenemos recursos para afrontar una obra social privada, por ejemplo, y los que no tienen esos recursos, pero estamos todos en el mismo barco, y eso hay que entenderlo. En este caso es igual, estamos todos en la misma. Bueno, 9 de la noche, yo creo que ya podemos ir cerrando, no sé si les parece, voy a tratar de ver un poco las preguntas para la próxima y ver si puedo resolver algunas y seguir. Pero ya me parece que no Sí, vamos a quedar Diego, sin perfecto. oyentes. Bueno. Sí, Diego, te vamos a liberar, a dejar descansar un poco, sí te dejamos los deberes con todas las preguntas que quedaron para poder, si estás de acuerdo, retomarlas la próxima. Sí, ahora tengo un fin de semana largo, así que voy a tener un poco más de tiempo, eso, estamos todos más relajados. Vas a poder estar los 4 días encerrado, viendo todas las preguntas. Sí, ya me lo el domingo especialmente. Bueno, quiero agradecer igual en todo este tiempo de escucha. Yo entiendo que para mí es emocionante porque amo lo que hago, me encanta lo que hago, entonces puedo hablar horas y horas y horas, pero por ahí yo entiendo que para el otro lado es muy complicado, es muy tedioso, es muy técnico y por ahí es un esfuerzo estar hasta esta hora escuchando, porque tanto ustedes como yo estamos haciendo un esfuerzo extra por ayudar en una problemática. Entonces quiero agradecer también la paciencia y haberme escuchado y obviamente a ONG en Red darme la oportunidad de poder decir lo que puedo compartir. Así que bueno, gracias. No, Diego, por favor, los agradecidos somos todos nosotros, te estamos recibiendo muchos mensajes, agradeciéndote mucho todo este enfoque pormenorizado que haces, todo el tiempo que le das a la red, no solamente para preparar esto, sino un montón de otras intervenciones y acompañamientos tuyos. Y bueno, realmente yo como una de las integrantes de esta red, no tengo más que agradecerte en nombre de todos el poder nutrirnos de argumentos para algo que en realidad vemos en el día a día, no solamente las entidades, sino creo que los municipios y los legisladores que han entendido que esta es la única forma de resolver la problemática. No podemos poner obstáculos al programa. Este es un problema no de individuos, este es un problema de la comunidad. No podemos estar con estos obstáculos chiquitos, mezquinos, porque está demostrado que realmente donde el Estado, donde los gobiernos en definitiva, son los que entienden que tienen la potestad absoluta de establecer las políticas públicas, que ningún colegio profesional, que ningún interés particular individual de un habitante, ni de un colegio, ni de un profesional pueden tallar contra el bien de todos. Me parece que es más que claro que el camino es este, y todo lo que vos nos brindás, junto, bueno, también con la doctora Graciela Fait, y bueno, con otros letrados que están colaborando cada vez más con esta red, no tenemos más que agradecerles porque les da un sustento y una base argumental para algo que nosotros vivimos todos los días. Es la única forma de resolverlo. No importa si se bajan de una 4x4. Las consecuencias de ese animal no castrado lo pagan los animales y la comunidad. Solo los intendentes que entendieron esto hicieron honor, por lo menos en esta problemática, hicieron honor al momento en el cual fueron elegidos por la ciudadanía. Y esperemos que cada vez sean más. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias, gracias.